Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentan comentarios de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Todo el mundo estaba preocupado por la ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa. Se encontrarían Gabriel Boric y los grandes empresarios, los big boss, los pesos pesados, los que roncan, los que se imponen, los exitosos en el mundo de la política y de los negocios. El que quiere imponer su modelo y los otros, que son unos neoliberales tales por cuales. ¿Qué se dirían? Está caliente la cosa, decía uno. Yo recuerdo que antiguamente, cuando el box era mucho más famoso y atraía multitudes que ahora, los contendores días antes de un match de box, se mandaban a decir frases feroces, agresivas, irónicas, estúpidas, que eran parte del show para enganchar más público, para enganchar más tontones también, más badulaques, para que hubiese más expectación, para que hubiese más plata. Había más dinero en juego. Esto, aunque no es exactamente lo mismo, me refiero a la ENADE, pero los efectos fueron parecidos. Porque en la previa como se dice ahora, Boric invitó a los empresarios a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro, más Narbona, menos Craig, dijo. Sí, se refería no a Narbona, pero se equivocó, pero fue ofensivo. Los empresarios, a través de las memorias empresariales, hay juntas de accionistas durante esta época del año, entonces hay memorias empresariales, por ejemplo, el grupo Carosi, Luxif, Mate, Security, el grupo Angelini, criticaron fuertemente al gobierno de Boric. Leo, carta a los accionistas, sostuvo uno, hoy somos más pobres que hace 10 años. Un crecimiento menor al 2% promedio anual en la última década. Y nada de esto es casual, fue advertido en todos los tonos y formas. Otro empresario dice, la reducción significativa de la capacidad de crecimiento sigue golpeando con fuerza el sueño de alcanzar el desarrollo y las expectativas de una mejor calidad de vida para las personas, lo dijo un representante de los Luxic. Otro dijo, las reformas estructurales propuestas por el gobierno no priorizan ni consideran las urgentes demandas que tiene el país, como la inseguridad ciudadana, la inmigración irregular y el nulo crecimiento del ingreso per cápita en los últimos 10 años. Pérdida del rumbo del país, decía otro, lo que se refleja en que la gravísima crisis en el sector salud, las estériles propuestas en pensiones y una destruida educación pública amenazan el futuro de las nuevas generaciones. Y otro decía, Grupo Angelini, en el sector forestal existe un repliegue del sector como consecuencia de la guerra de bosques, el robo de madera, la usurpación de tierras y la inseguridad para acceder a ciertas zonas. Críticas de Gabriel Boric a los empresarios, crítica de los empresarios a Gabriel Boric. Estaba caliente el ambiente. ¿Y qué dijo el presidente cuando intervino en la ENADE? ¿Les gusta ir al estadio?
A mí me gusta ir al estadio, dijo Boric. Y si este fuera un partido de fútbol, podríamos decir que la previa ha estado caliente. Declaraciones cruzadas, interpretaciones varias y más de una provocación auguran un partido intenso, fuerte. Palabras textuales del presidente delante de los empresarios. Ahora, le pido un instante que por favor, después de todo esto, cierre un poco los ojos. Le pido que por un momento de concentración ejercite su memoria para que vaya a sus recuerdos. ¿Se acuerda de la ENADE de hace un año? ¿La ENADE de 2023? ¿Se acuerda de alguna alocución? Mejor, esta es la pregunta que vale, es la más importante. ¿Recuerda que haya tenido algún efecto, que haya habido alguna solución a algo, el inicio de un camino, una mayor claridad de la política o que se haya traducido en un plan económico claro? El título de la ENADE de 2023 fue La conexión en la divergencia. ¿Pero qué tiene que ver la conexión en la divergencia con esta previa caliente a la que se refería Boric? La ENADE de 2023 no tuvo ningún efecto. Tanto el año pasado como este año, el presidente Boric se fue en medio de muchos aplausos empresariales, al parecer sometidos estos empresarios a una especie de hipnotismo, como si lo que escribieron en sus memorias, que dirigían a los dueños, o sea, a los accionistas, también formaba parte de eso de calentar el ambiente. Vivimos de momentos, de chispazos, de ilusiones, de golpes de efecto, de lo que convencen los asesores comunicacionales, de movimientos tácticos. Son episodios que en ese momento parecen importantes, pero que en realidad no lo son. Me parece que en la ENADE no hubo prácticamente, lo vamos a detallar, pero prácticamente nada relevante. Se calentó el ambiente para nada, como en esas peleas del box antiguo que les decía, pura chaya. En un año más, acuérdense, les voy a preguntar lo mismo. ¿Se acuerda de la ENADE de 2024? ¿Se acuerda? Prepárese, porque ya está avisado. En los últimos meses ha habido conversaciones de diversos sectores políticos, conversaciones más o menos reservadas, para modificar el régimen político. Algunos dicen que el régimen político es la sala de máquinas de la Constitución. Todos sabemos que después de la equivocada reforma electoral de Bachelet, la política chilena se desintegró en grupos, grupúsculos, partidos y partiditos, caudillos, presentables e impresentables, muchos con una representación minúscula. Algunos elegidos por un puñado de votos, muchos negociando en su propio interés, muchos queriendo una egoísta ganancia personalísima. La política chilena se transformó en una suerte de archipiélago de falsas altruistas vocaciones de bien común. Y esto produjo, además de parlamentarios elegidos, como les decía, casi sin votos, cerca de 22 partidos con representación en la Cámara de Diputados. La posibilidad de formar fácilmente, además, nuevos partidos, generosamente financiados con el dinero de todos nosotros, con campañas financiadas por todos nosotros, con parlamentarios que renuncian a sus partidos sin ninguna sanción. Esto es lo que permite, por ejemplo, a parlamentarios veleta, como Gaspar Rivas. Eso les permite negociar a cambio de ventajas solo para ellos, porque Gaspar Rivas, aunque después negó lo que dijo, resulta que recibió algo, estar en la Cámara, en la presidencia, en la mesa de la Cámara de Diputados. Y al oficialismo, con Álvaro Elizalde involucrado, recurre a este tipo de negociaciones, a este tipo de personajes, permitiéndole justamente llegar a la testera de la Cámara de Diputados para obtener el oficialismo una mayoría. El sistema electoral, que venía de los tiempos de Pinochet, que es el sistema binominal, tenía una gran falla. La principal, podría haber tenido otras, pero la principal, y es que se elegían candidatos con menos votos que los obtenidos por otros que quedaban fuera del Parlamento. Eso es, para muchos, yo también lo creo, antidemocrático. Cuando se tramitó la reforma de Bachelet, la última, la que alteró el régimen político y el sistema electoral, la del 2015, se les advirtió públicamente que ocurriría lo mismo, pero a ellos no les importó,
porque querían representación proporcional, quería que hubiera harto espacio para muchos, para todos. Hoy se lamentan con lágrimas de cocodrilo, pero insisto, se les advirtió públicamente, y lo vuelvo a repetir, les dio lo mismo. Y esto ha tenido altísimos costos para el país, sin que ellos asuman su responsabilidad. En la Constitución redactada por el Consejo Constitucional, o sea, la segunda sometida a plebiscito, hubo un acuerdo transversal de todos los sectores políticos para modificar el sistema político que hoy está trabado, está agripado. Esta es una de las causas del inmovilismo. Por eso las conversaciones para modificarlo se han desarrollado durante estos meses. Y por eso llamó la atención que el presidente Boric haya dicho expresamente: toda la discusión respecto a algo tan importante como el sistema político debiera ser posterior a que zanjemos la discusión, que es lo que yo diría más importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones. Incluso fuentes de Palacio incluso agregaron también la reforma tributaria. Esto fue muy criticado, eso de que Gabriel Boric dijera primero reforma de pensiones, después vemos sistema político. Y fue tipificado por muchos como un chantaje. Sabiendo que la reforma al sistema político es importante y goza de acuerdo, antepuso Gabriel Boric su propio proyecto en el que hay desacuerdo como condición para avanzar en lo otro. Esto produjo una verdadera polvareda política y yo diría esto no ocurría hace mucho tiempo o no había ocurrido hasta ahora. El presidente en esto se vio bastante solo. Entonces resulta que Boric reculó, desistió. El ENADE dijo: estoy a favor de una reforma al sistema político, que considero valioso y considero valiosas muchas de las propuestas que en este sentido se han planteado. Y creo que debemos legislar al respecto en este periodo de gobierno, y agregó que van a promover un acuerdo. Y en esto dijo, insisto, quiero ser muy claro, no hago ningún tipo de cálculo transaccional ni tampoco apuestas electorales inciertas futuras. Naturalmente que en la política, la vieja y la que llaman nueva, se usa el mismo léxico. No hubo retroceso, no hubo cambio de postura, sino que una precisión de los dichos. Esa explicación que siempre considera a los ciudadanos un poco tontos. No, es que voy a precisar. La verdad es que retrocedió. Lo que quedó claro es que el presidente, incluyendo a ese centro del pensamiento estratégico de la intelectualidad gubernamental que se llama segundo piso, no habían discutido, o al menos no tenían una decisión sobre el tema de las reformas políticas, y de ahí la voltereta presidencial. Yo le aconsejaría al presidente y a toda la clase política apurarse en esto. No es que haya otras reformas tan importantes como esta, porque el país está cansado del microcosmos, el microcosmos en que viven los políticos bien pagados y bien poco productivos. Ellos están en el fondo, al final, en la confianza y credibilidad según las encuestas, y los ciudadanos ya empiezan a mirar a regímenes autoritarios, y de eso al totalitarismo hay solo un paso. En las próximas semanas me parece que sería bueno hablar de todo esto y definitivamente destrabar el sistema político chileno. El presidente Gabriel Boric en el ENADE nuevamente habló de economía y se refirió al crecimiento de 0,2% en 2023 y que había que crear 700.000 empleos, bajar la informalidad a 25% y a medidas pro crecimiento para evitar medidas para evitar el no pago de impuestos y la reforma al Estado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se mostró optimista siempre que haya aumento de impuestos, dijo. Los empresarios se escucharon como si fuera un gurú. A Rodrigo Valdés, el ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, ese ministro, el de peor desempeño económico antes que este gobierno, después del retorno a la democracia. El mismo que estuvo en el gobierno que, según dice, hizo la reforma tributaria que frenó aún más el crecimiento, porque los empresarios chilenos y los economistas aplauden muchas veces como meros autómatas, son una especie de robot. Y así aplaudieron a Rodrigo Valdés. Lo cierto es que lo hemos dicho otras veces. A ver, hablemos en serio de economía y con cifras. La proyección de crecimiento del año pasado era de menos 0,2% y terminó siendo un
más 0,2%, una diferencia de 0,4%. Ese no es un gran cambio, especialmente si lo repetimos. El año pasado solo fuimos superiores en América Latina a Haití y Argentina. Argentina que está en plena recesión. O sea, alegrarse por eso, si de mirarse el ombligo se trata, la verdad es que este es un gran ejemplo. El crecimiento de este año sería de un 2,5% según Marcel, un crecimiento muy modesto considerando la baja base de comparación. Los enormes lastres de la economía chilena no se van a eliminar, por lo que el país no va a crecer, sino que en cifras muy menores. El último Consensus Forecast, que reúne la visión de 28 instituciones financieras y económicas, tanto nacionales como extranjeras, señala que el crecimiento de la próxima década será en promedio, en los próximos 10 años, promedio anual de solo 2,2%. ¿Qué dicen? Que será de 2,3 en 2024. Marcel dice 2,5, no está muy lejos. Y en 2025 será de 2,4. 2,4 para el 2020, 2,3 para el 2024, 2,3 para el 2025, 2,4 para el 2026, vuelve a caer a 2,3 el 2027, 2,2 para el 2028 y 2029. O sea, un vuelo sumamente rasante para los próximos años. Hay quienes indican que el crecimiento de la población chilena es de 1%, otros dicen que el crecimiento es de 0,8%. Reste eso a estas cifras de crecimiento para que tenga un crecimiento real. O sea, vamos a tener un crecimiento paupérrimo. Mucho se ha hablado de que este gobierno ha estabilizado las finanzas públicas, pero esto ocurrió en el primer año de este gobierno, cuando simplemente se aplicó la ley de presupuesto redactada por el gobierno anterior, el de Sebastián Piñera. En el primer año de este gobierno hubo un superávit de 1,32%, superávit, aplicando la ley de presupuesto de Piñera. Pero el año pasado, ya con la primera ley de presupuesto confeccionada por Mario Marcel, hubo déficit de 2,6% y la deuda cerró en 39,4%, mayor al 38,7% que proyectaron en el Ministerio de Hacienda, que proyectó Marcel. O sea, con Marcel volvimos al déficit y al aumento de la deuda. Hace algunos días compareció ante la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso el Consejo Fiscal Autónomo. La verdad es que ese Consejo Fiscal Autónomo hace rato que viene repitiendo lo mismo y Mario Marcel parece un sordo empedernido. Dicen que para los años 2024 a 2028, se está refiriendo a prácticamente el próximo gobierno, seguirá aumentando la deuda y se reducirán los activos financieros del Tesoro Público y que no habrá holgura de gasto para el próximo gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo habló de, no lo digo yo, lo dicen ellos, de estrés fiscal. Una situación que se viene produciendo, dice, progresivamente, se viene empeorando desde el año 2008, cuando era ministro de Hacienda Andrés Velasco bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet. Lo que ocurre, y así lo dijeron, es que lo dijeron tal cual, que estamos con tarjeta amarilla a punto de pasar a la tarjeta roja. Y si todo sigue igual, en algún momento la economía chilena tendrá que someterse a un profundo ajuste fiscal, con lo que eso significa en disminución de salarios y en cesantía. La deuda pública, el año 2007, era del 3,9% del PIB. En 2018 ya se había disparado al 25,8% y luego del estallido y pandemia, como les contábamos recién el año pasado, a 39,4%. Esto es explosivo. Los activos del Tesoro Público en 2007 eran del 11,5%, 2018 10,1%, pero el 2023, después del estallido social y de la pandemia, a la mitad prácticamente, 5% cayeron. Estallido social y su reguero, más la pandemia, nos arrojan estos resultados económicos. ¿Cuál es la consecuencia? Que el país está sin plata, está sin recursos para enfrentar cualquier crisis. Lo dice también este informe. Cualquier crisis, un terremoto, olvídense de la reconstrucción si es que hay un terremoto.
otra pandemia, alguna crisis financiera, no la vamos a poder afrontar porque no tenemos recursos, estamos desnudos. El aumento de la deuda ha provocado además el incremento en el pago de intereses. En 2013, el pago de los intereses de la deuda, solo intereses, no pagando el capital, era de 1,3% del gasto total. 2013, 1,3%. Ahora es del 4,2% y en 2028 será del 5,2% del gasto total. Estas diferencias son diferencias enormes en cuanto a recursos. Para poner un ejemplo, la diferencia es el presupuesto de todo el Ministerio del Interior o de casi todo el gasto del Ministerio de Vivienda. O sea, ahí está lo que se podría haber gastado en solucionar todo el déficit habitacional. ¿Y por qué ha sido posible todo este deterioro? Por el reiterado incumplimiento de la llamada regla fiscal, o sea, el equilibrio fiscal en el mediano plazo. Y esto lo han incumplido todos los últimos ministros de Hacienda. La situación es tan estrecha que el próximo gobierno, escuche bien, no va a tener holguras. Solo va a poder aumentar el gasto anual promedio en 0,26% del PIB. O sea, prácticamente nada. Esto es lo que va a dejar como herencia la dupla Boric-Marcel. Hace un tiempo se decía que el límite máximo razonable de la deuda bruta era del 40% del PIB. Ahora ya dicen lo razonable es el 45%, porque se dan cuenta que no van a poder cumplir sus propias advertencias. Y agrego algo más. Entre 2025 y 2026, ahora, el Estado tendrá vencimientos de deuda por unos 22.000 millones de dólares, plata que tiene que pagar. El próximo año serían 10.000 millones de dólares. Este año son 4.000. Todo esto es impagable. Vamos a tener que renegociar, chutear la deuda para que otro en el futuro se haga cargo, pagando naturalmente más intereses. Por todo esto, el Consejo Fiscal Autónomo habla de estrés en las finanzas públicas, textual. Estos son los datos, estas son las cifras. Si esto fuera un juicio, esta es la evidencia. Más allá de las palabras del ENADE, más allá de las palabras de Gabriel Boric, más allá de lo que dijo Mario Marcel, esta es la evidencia. Más allá de la buena onda que había en ese lugar. Reitero, además lo dicho en una columna anterior, hay un estudio que indica que el año 2028 los costos laborales se habrán incrementado en un 42% aproximadamente, sin que un peso de ese aumento vaya al bolsillo de los trabajadores. Muchas empresas no van a soportar este incremento. Por lo tanto, pese a lo que dijo Gabriel Boric en la ENADE, va a aumentar la informalidad. Lo que va a ocurrir en medio del bajo crecimiento económico es más conflictividad social, porque no va a haber dinero para aumentar los sueldos, salvo en el sector público. Y por eso, y además el Estado no va a poder incrementar el gasto público. Por eso esto es explosivo. Y lo más probable, esto va a tener importantes consecuencias políticas. Yo creo, me parece observar que la clase política no tiene idea del problema y de lo que a ellos les puede pasar. Algunos dicen que una señal positiva es la caída del riesgo país. El riesgo país cayó al nivel aproximadamente del año 2018. Sin embargo, esto se debe a que el precio del cobre está altísimo. Tenemos un precio extraordinario en estos momentos, de unos $4,5 la libra. Esto es altísimo. Pero le hago una pregunta. Si el precio del cobre está tan alto, ¿por qué el dólar sigue a un precio alto y no baja? Por una razón muy simple. Porque esto demuestra el deterioro y la estrechez de la economía chilena. Otra cosa es el cumplimiento de las metas del gobierno. Por ejemplo, la meta de vivienda está en entredicho. Solo se ha construido un 42% de las viviendas comprometidas por el gobierno. Y de esas que ya están terminadas, un 60.000 viviendas, el gobierno se comprometió a más de 200.000. 60.000 vienen de la construcción del gobierno anterior. O sea, está mala la cosa. Y mientras tanto,
hace unos días, extranjeros ilegales, o sea, extranjeros indocumentados, marcharon en Antofagasta para exigir cambio de uso de suelo en varias tomas. Dijeron, nosotros también somos sujetos de derecho, por lo que tenemos derecho a vivienda. También marcharon extranjeros ilegales de la toma del Cerro La Virgen de San Antonio, pidiendo que el gobierno compre el terreno que se tomaron. O sea, la cosa ahí está mala. A todo esto, el gobierno no tiene idea cuántos extranjeros hay en Chile. Algunos calculan 1.600.000, otros 1.700.000. El embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gasmuri, dijo en el Congreso que hay 800.000 venezolanos en Chile y que somos el país de América Latina que en proporción a la población hemos recibido más venezolanos. Pero ocurre que el Instituto Nacional de Estadística ha dicho no 800.000, ha dicho 532.715 venezolanos. O sea, ni siquiera se ponen de acuerdo con las cifras. El canciller Alberto Van Claveren también habló, fue sincero, dijo, mira, yo no tengo idea cuántos venezolanos hay en el país, el canciller. Hay algo que pasó prácticamente desapercibido en los últimos días. Me refiero al combate tibio, laxo de la corrupción. Voy a hablar de un juez, Óscar Meriño. Es el juez del segundo Tribunal Tributario y Aduanero. Es un juez poderoso. En estos tribunales se discuten grandes sumas de dinero. Es muy poderoso. Una denuncia anónima lo acusó de prevaricación y soborno. La prevaricación es violar las leyes a sabiendas. Se dijo que recibía pagos para favorecer a los pagadores con sus fallos y además se le acusó de nombrar en forma irregular a peritos contables. ¿Quién fue el fiscal? Fue el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Daniel Calvo. La práctica del juez Mariño era que él resolvía que para mejor resolver, estoy confundido, entonces para mejor resolver necesito un peritaje y nombraba peritos. Naturalmente que estos peritos hay que pagarles, pero los nombró sin seguir las reglas legales. Obviamente, insisto, estos peritos son pagados, pero lo más notable es que por esto lo acusaron, pero no lo acusaron por haber recibido pagos para dictar fallo en favor de determinadas personas. Pese a que el mismo fiscal dice textualmente, esto dice el fiscal, que hay que tener presente que hay varias situaciones que resultaron improcedentes o confusas, ya sea con los ingresos del señor Mariño, como también en relación con su profesión, esto es, de abogado al servicio de la jurisdicción en asuntos tributarios y aduaneros, como también en el ejercicio de su actividad comercial como rentista. O sea, el fiscal dice que hay un juez tributario con situaciones improcedentes o confusas en sus ingresos, acusado de haber sido coimeado, y no lo sigue investigando. Deja patente eso y no lo investiga. Llega hasta ahí. A veces, sabe, el Poder Judicial da vergüenza. ¿Están todos callados frente a todo esto? El juez Óscar Mariño estuvo suspendido, pero volvió a su tribunal en gloria y majestad. Está sentado de nuevo en el estrado. Está dictando sentencias. Condena a unos y a otros, incluso a algunos a los que presentan situaciones extrañas en sus ingresos. Pero a él no le pasa nada. Mala cosa. Al cierre de esta columna nos llega la sentencia respecto de la jueza Graciel Muñoz, hija del poderoso ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz. Es la jueza que, aprovechándose de la pandemia, se fue a Italia a trabajar a distancia sin contarle a nadie de que estaría en esas tierras lejanas. La sancionaron con una amonestación privada y nada más. Para la próxima columna haremos un análisis de esta sentencia, que es una sentencia indecente. Yo diría una más sentencia de este tipo. Lo vamos a conversar en la próxima columna. Y a propósito de actos de corrupción, el ex jefe de la PDI, también se llama Sergio Muñoz, pidió que le rebajaran la cautelar de prisión preventiva por otra menos gravosa. La PDI está en su momento más bajo.
con su jefe tras las rejas. Si estuviera en Estados Unidos estaría con un traje a rayas. Esta petición se va a resolver la próxima semana, el día 30. Y en la política, Evelyn Matei se está desplegando, camina segura, llama por teléfono, intenta liderar, ya es candidata a la UDI, está intentando que la proclame Renovación Nacional, que no haya primarias en el famoso sector, como le llaman ellos. A la espera está Marcela Cubillos, que si resbala Matei, si se cae, si sufre algún desgaste, si Jaime Velorio no le va bien en Providencia, Cubillos está al acecho. Y Rodolfo Carter también está esperando su oportunidad. Mientras tanto, la UDI proclamó a Isabel Pla como la candidata a gobernadora de la región metropolitana. Yo diría que Isabel Pla no tiene mayores posibilidades si la elección fuera hoy ante Claudio Orrego, quien obtendría una amplia ventaja. Con todos los problemas que hay en la región metropolitana, que son enormes, una victoria del oficialismo con Claudio Orrego solo reflejaría los enormes problemas que tiene la oposición. La derecha está en problemas. No solo eso, si Orrego gana, escuche bien, si Orrego gana con una ventaja contundente sobre Pla, una candidata que yo creo que es candidata perdedora, Orrego se convertiría de inmediato en un presidenciable. Y yo sospecho que este no es un buen escenario para Evelyn Matei. Hay quienes sostienen que en una de esas pueda salir, porque eso es lo que se está discutiendo en la política, que pudiese salir un outsider, una persona por fuera, alguien sin partido pero con convocatoria. Los encuestadores se están oteando, consultando, midiendo, preguntando a más de uno si estarían disponibles para empezar a medirlo, para ser el primero en incluirlo en la lista de los presidenciables. La clase política hoy a lo que más teme es a un personaje que no puedan controlar y que barra con sus planes, que barra con sus espacios de poder, que barra con sus negociaciones, que los arrase y los coloque contra la pared. Hoy día ese es el gran temor de la clase política. El hecho de que haya habido tantos problemas en la oposición para designar a un candidato para enfrentar a la militante comunista Iracy Hasler en la comuna de Santiago demuestra, de nuevo, otra prueba de las falencias opositoras de la derecha. La derecha está en problemas. Finalmente, desechado Sebastián Sichel, designaron a Mario Desbordes. Hay encuestas que muestran a Desbordes y Hasler prácticamente empatados, lo que es una prueba que pese a la conocida mala gestión de la militante del Partido Comunista, a lo que se supo del caso de la clínica Sierra Bella, la derecha está rengueando, está coja. Para ellos, la derecha, la cosa, yo diría, está mala. Y es posible que el próximo gobierno, además, escuche bien esto, yo creo que puede ser un gobierno muy decisivo. Todos los gobiernos son decisivos, pero el que viene posiblemente pueda determinar una época. Pareciéramos, como les decíamos antes, que la situación económica no va a mejorar y que eso va a provocar tensiones sociales y que lo más probable es que el próximo gobierno además sea de derecha, o sea, que enfrente todas estas tensiones sociales y este crecimiento económico muy débil. Y es también probable que ese gobierno entonces, que va a hacer promesas de crecimiento económico y de seguridad pública, no pueda cumplir con esas promesas. Decíamos antes que la economía chilena está estructuralmente lastrada y que los temas de seguridad tienden a aumentar, porque superada en materia de delincuencia la fase de distribución de los territorios por las organizaciones criminales, o sea, ya asentándose cada uno en su propio territorio, con menos muertos porque ya no van a luchar, porque ya se los repartieron, ya no va a haber guerra entre ellos, pero con instituciones ya corrompidas, la derecha posiblemente tenga poco que hacer. Hace unos días, la izquierda incluso hizo su propio seminario sobre seguridad pública y fue un hombre de izquierda, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, el que habló de la pena de muerte. Si el próximo gobierno es de derecha y esa derecha fracasa, va a volver la izquierda ahora sí con promesa de seguridad y con la promesa de un gobierno autoritario. Y esto es posible porque el día de hoy, lo hemos dicho otras veces, la derecha está absolutamente carente de ideas para gobernar. Así como se dice que este es el peor gobierno desde el retorno de la democracia, la derecha es la peor oposición
desde el retorno a la democracia. Y hay un asunto más, el octubrismo, la izquierda más radical, está viva. Y el deseo de políticas sociales universales también está vivo. Esto último está claramente expresado en la última encuesta Bicentenario. La derecha de hoy no tiene armas para enfrentar todo eso. ¿O usted cree que tiene más armas ideológicas hoy que las que tenía en 2019 para el estallido social? Y recordemos que en el centro político hay solo un vacío, hay un abismo. ¿Por qué no hay acuerdo político posible en el país, salvo en el sistema político? Y eso está por verse. Porque no hay negociación posible. Porque no hay posibilidad de encuentro. Son dos modelos que se proponen que no conversan entre ellos. El Partido Socialista y el PPD renunciaron expresamente a ser centro-izquierda o ser socialdemocracia, sino que izquierdas secas. Y hoy siguen, con un movimiento de cola de felino doméstico, a los partidos de Apruebo Dignidad, al Frente Amplio, con sus partidos fusionados, y al Partido Comunista. Por lo tanto, lo que aquí puede ocurrir es que venga la izquierda después de la derecha, pero con gobierno autoritario. La directiva del Partido Comunista, me refiero a Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa, visitaron Cuba. Expresaron, como siempre, su solidaridad, ratificaron lo que se llama el internacionalismo, una expresión que también usa Gabriel Boric. Boric, que jamás ha condenado a la dictadura cubana, por si acaso, y al contrario manifestó en su tiempo cercanía con Fidel Castro. Este discurso del Partido Comunista es el de siempre, solidaridad entre partidos de clase, antiimperialismo. Al Partido Comunista y a Boric siempre ha dicho que el Partido Comunista chileno tiene vocación democrática. Pero yo pregunto, ¿se puede ser demócrata y apoyar durante más de 60 años una dictadura? Esta es una pregunta para Gabriel Boric. Y a propósito del presidente, empezó a hablar incluso de posibles candidatos presidenciales de su sector. Y no es porque el presidente sea previsor, sabemos que no lo es, sino simplemente es una demostración que el gobierno está prácticamente terminado. ¿A quién nombró Gabriel Boric como posibles candidatos al oficialismo? Carolina Toá, Janet Jara, Carolina Toá, PPD. Janet Jara, Partido Comunista. Camila Vallejo, Partido Comunista. Álvaro Elizalde, Partido Socialista. Tomás Bodanovich, Revolución Democrática. Carla Amtam, alcaldesa de Valdivia, Revolución Democrática. Gonzalo Winter, Convergencia Social. Daniela Chicardini, PS. Carol Cariola, Partido Comunista. Esto se llama, como dijo Axel Callis, pato cojo, autoinfligido, digo yo. Para terminar, el tema de la ENADE era contra el inmovilismo, pero usted y yo estaremos de acuerdo que seguimos estando inmovilizados, atrapados, detenidos. Para sacar el país, nuestro país, del letargo se necesita una fuerza que cambie el destino, un destino que parece inexorable, una fuerza que cambie el destino. Se necesita otra forma de ejercer la presidencia y el poder, otra estructura de gobierno, cerrar las fronteras, ideas nuevas, un plan económico para promover el ahorro, la inversión, volver a crecer, combatir en serio la delincuencia y la corrupción, no como se hace ahora, volver a un intento sincero de igualdad de oportunidades, de respeto al mérito y al rigor, un país que respete su historia y a sus fundadores, una nación que pueda volver a soñar, pero soñar un país grande, un país con vocación de ser grande. Se requiere, más allá de gobierno y oposición, otra dirigencia, una dirigencia que sea capaz de cambiar nuestro destino. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus GS Cross de Dongfeng. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron Comentarios de Tomás Mochiati.
Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.